Hola, futuro, no tenemos miedo. Él está con nosotros hasta el fin del tiempo y no vamos a regresar atrás y nunca dejaremos de soñar, pues lo mejor está por llegar. ¿Dónde están los niños? Los niños. A ver, pónganse de pie los niñitos. ¿Menores de qué? 13 años, 12 años. Los niños. Los niños. Pónganse de pie los niños. Muy bien, ahí están los preciosos niños. Vamos a orar por ellos, que se dirigen también a su espacio de crecimiento, de aprendizaje, y que el Señor les dé en este día el crecimiento que necesitan para el día de hoy, también que guíe a los maestros en este día. Señor, gracias por estos hermosos niños y niñas que están aquí, Señor. Te ruego, Padre, para que ellos puedan, Señor, recibir tu palabra también a través de la enseñanza de sus maestros, sus maestras, Señor, y que hoy haya una transformación y un cambio en estos hermosos corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden salir entonces con sus respectivos maestros. Muy bien. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios estoy aquí y que llevo 2 noches que puedo dormir. Gracias al Señor por su sanidad. Bien. Hace 2 años, julio del 2021, mi esposo y yo comenzamos a practicar lo que llaman running, correr, running, de correr, pero ya desde una perspectiva deportiva, no tanto como un entretenimiento, sino más que todo para comenzar a desarrollar una disciplina, un hábito bajo unos planes de entrenamiento. Yo tengo años corriendo, pero nunca había tenido una disciplina como tal, bajo supervisión de un entrenador debidamente experimentado para que me ayudase a evaluar cómo lo estaba haciendo. Yo tengo 55 años de edad ahorita, y cuando tenía 53 años de edad me di cuenta que no sabía correr. Yo dije, toda la vida corriendo, y me enteré que no sabía correr. O sea, corría, pero simplemente movía las piernas, nada más. Y desarrollé algunos vicios y algunas mañas, precisamente por no tener supervisión de un entrenador. Piensa en la importancia que tiene tener a alguien que esté contigo como mentor, alguien que te guíe. En el proceso se te evita ciertos vicios y ciertas mañas que vas adquiriendo en el camino. Bueno, Randy lo sabe, ¿verdad? La importancia que tiene en el mundo del canto. Después, para sacar aquello, pues nuevamente volver a entrenar. Bueno, entonces durante este tiempo, una de las cosas que yo quería era aprender a pasar a un nuevo nivel. Yo decía, necesito ir a un nuevo nivel en mis carreras, un nuevo nivel en el desarrollo de mi actividad deportiva. Y bueno, yo lo decidí a los 53 años de edad. ¿Cuál es el problema? Yo quería alcanzar un nivel nuevo en mi vida, y fue un reto que me puse desde el punto de vista físico, pero tuvo sus consecuencias emocionales y espirituales. Este reto también, porque recuerden que somos seres integrales en nuestra vida. Y una de las cosas que yo hablé con el profesor en aquella oportunidad, bueno, que yo quería correr. Entonces me dijo, ¿usted quiere correr? Sí, yo quiero correr, y correr bien. Me dice, bueno, aquí se viene a correr. Si lo que quiere es caminar, bueno, así me lo dijo, pero que nadie se ofenda, váyase para la delicia. Pero aquí se corre. Y yo sí, entiendo lo que quiere decir. No, usted quizás no entienda lo que quiero decir. Y no lo entendía. Cuando empezaron a aparecer los malestares en los ligamentos, en las rodillas, y descubrí una cantidad de músculos y tendones que yo no sabía que existían. No sabía que eso existía.
Bueno, aquí está José Ignacio, que me ve pegando carreras por allá por Cantarrada. Yo creo que me han conocido como 3 veces en la calle por mí. Aprendí entonces a correr porque quería pasar al próximo nivel. Para pasar al próximo nivel es importantísimo aumentar o creer, cambiar la forma de pensamiento que tenemos para subir al próximo nivel. Y esto se aplica también a la vida espiritual, a la vida en Cristo. En Cristo nosotros necesitamos saber que estamos creciendo, que nos estamos desarrollando, que estamos aumentando el nivel, el next level. Es decir, yo me quedé en un momento y digo, ok, estoy en este momento, he aprendido, he corrido la carrera, he estado en esto, pero siento, en mi caso personal, que hay algo que está más allá y que hay más. Un cristiano tiene anhelo siempre por crecimiento, siempre por un nuevo aprendizaje, siempre por pasar al próximo nivel, y eso forma parte natural del desarrollo espiritual de un cristiano. Por eso ustedes pueden ver ahí esos zapaticos que están ahí, tan bonitos. El primer zapatico es de Ezra, ahí está. Pero hay personas que se quedan con los zapaticos puestos chiquiticos todo el tiempo y andan con los escarpines espirituales continuamente, con el pequeño zapatico, y de ahí no pasa. Entonces se le transforma en un pie, así como hacían las antiguas costumbres en China, que le metían el piececito ¿se acuerdan? Y el pie se quedaba chiquitico. Entonces, ellas caminaban así, era porque tenía esa costumbre de apretarle el zapato y le distorsionaban el pie, algo así que ocurría. Hay personas, hay cristianos que andan caminando con los zapaticos todavía y se quedaron con los piececitos así. Pero es importante comenzar a utilizar otra talla, otro tamaño de zapato, y vamos creciendo. Entonces dices, wow, mira, me creció el pie, este zapato ya no me calza, ya no me sirve. Pero nosotros espiritualmente sabemos que cuando algo no calza, me está apretando, y dices, no, es que eso es algo malo que está pasando en mi vida. No, lo que necesitas es cambiar de zapato y colocarte un zapato nuevo hasta que te metas esas lanchas de 45 que están allí, de esos Converse que están allí. Tú dices, wow, el zapato me ajusta, ahora me calza. ¿Sí me entiende lo que les quiero decir? En la vida cristiana necesitamos pasar al siguiente nivel. Necesitamos saber que estamos creciendo. Necesitamos saber que tenemos un zapato nuevo que lo estamos colocando, y los zapatos viejos los vamos desechando. Es lo mismo que dice Pablo cuando habla de la renovación espiritual. Es lo mismo que Pablo enseña con respecto a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Es la misma enseñanza que utiliza Pablo cuando dice que desechemos las cosas antiguas y comenzamos a crecer en cosas nuevas. Necesitamos pasar al siguiente nivel. ¿Cuántos quieren crecer al siguiente nivel aquí? O sea, ¿cuántos saben que necesitan en su vida espiritual algo que les rete a un nivel espiritual nuevo? O sea, tú sabes, tú dices, necesito un reto espiritual en mi vida, necesito un crecimiento. No me puedo quedar aquí en este lugar de estancamiento, que de paso el estancamiento no existe, lo que existe es la regresión. Ay, estoy estancado, no, estás echando para atrás. Si no avanza, va para atrás. Aquí no hay eso. El liderazgo de esta iglesia, los pastores de esta iglesia, la junta pastoral de esta iglesia está convencido y está trabajando para pasar aún en Cristo al siguiente nivel. Amén. Amén. Sí, no se trata de la vida personal, es la iglesia avanzando hacia el siguiente nivel donde Dios nos quiere colocar a nosotros como congregación. Me voy a apoyar entonces en este mensaje en la segunda epístola universal de San Pedro, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Pedro, no tanto Pedro el teólogo, porque fíjense, Pedro el pescador. Estamos hablando del pescador de Galilea, estamos hablando del discípulo de Jesús, timorato, que estaba a veces con duda, un poquito volado emocionalmente, algo intemperamental, algo inestable. Y ahora este Pedro, 30 años después de la resurrección, es el que está hablando
en este momento. Así que no es el Pedro el que vieron en ¿cómo se llama? Joseph. No, este no. No, ahora 30 años después, imagínense Pedro, después de la resurrección, ya Pedro aquí con una perspectiva teológica de la vida, e incluso más que teológico es Pedro pastor. Sí, ya estaba en otro nivel, exactamente. Entonces ya Pedro maduró, Pedro creció, pasó a otro nivel. Entonces, por lo tanto, este mensaje está en otro nivel también. Déjenme decírselo. Así que afine sus oídos espirituales. Escuche espiritualmente, porque bueno, intencionalmente le quise subir un poco el nivel al mensaje, porque para crecer espiritualmente es necesario pensar en otro nivel y es necesario actuar en otro nivel. Y de eso se trata este mensaje, que está basado en Pedro, en la segunda carta de Pedro. Pedro tenía unas inquietudes para poder escribir esta carta. Y parte de lo que le inquietaba a él era precisamente el crecimiento de los cristianos, el crecimiento de las personas con las que él estaba trabajando y el nivel en lo que ellos se encontraban. El tema predominante que Pedro trata en esta carta es la manera en la que nosotros llegamos al pleno conocimiento de Cristo. Imagínense la preocupación de Pedro, es como que ¿cómo llegamos nosotros a tener un conocimiento pleno, maduro de Cristo? Era la preocupación principal que tenía Pedro en esta carta. Por lo tanto, él estaba pensando cómo hago o cómo ayudo a que las personas alcancen el próximo nivel. Y el próximo nivel tiene que ver en la vida de un cristiano con el crecimiento en el conocimiento pleno de quién es Cristo. Ahora usted dirá, no, pero es que yo conozco a Cristo. Cierto, todos nosotros conocemos a Cristo, todos nosotros tenemos un conocimiento de Cristo que nos permitió tener la salvación, tener el crecimiento en nuestra vida. Sin embargo, si nos quedamos solamente en ese nivel, no pasamos al siguiente nivel. El conocimiento de Cristo tiene niveles, tiene profundidades, cosas que necesitamos fortalecer en nuestra vida, y para que una iglesia madure necesita pasar al siguiente nivel. Entonces Pedro en esta carta, para poder trabajar este problema, diríamos en el medio académico, tengo un problema epistemológico. O sea, es una palabra rara aquí, pero sencillamente, ¿cómo llegamos a conocer? En pocas palabras, de eso se trata la epistemología. ¿Cómo llegamos a conocer? ¿Y cómo crecemos en Cristo? Porque la pregunta es, ¿necesitan conocer más a Cristo? Y en la audiencia le dice, Pedro, ¿cómo? Viene Pedro y dice, ya le voy a decir cómo se hace esto. Entonces es que Pedro también es el pedagogo, aquí enseñando cómo crecer en Cristo. ¿Cuántos quieren alcanzar más conocimiento de Cristo? A ver, más conocimiento de Cristo. Ese es el anhelo que tenía Pablo. Pablo no deseaba otra cosa más en la vida. Pablo decía que todo lo demás era de segunda categoría, basura y estiércol, decía él, en comparación con conocer a Cristo. A fin de conocerle, decía Pablo. Dice Pablo, pero ya tú te encontraste con Cristo. Tuviste 3 años en el desierto conversando con Cristo, pero Pablo decía, necesito conocerlo más. Imagínate. A fin de conocerle, participar de sus padecimientos, de su sufrimiento, de su resurrección, quiero conocer más a Cristo. Entonces son las preocupaciones de estos grandes apóstoles que todavía nos inquietan. Entonces Pablo en esta carta hay tres grandes cosas o 3 partes claramente diferenciadas. No las voy a detallar cada una de ellas, pero es importante ubicarnos en lo que él está expresando en esta carta. La primera parte, Pedro, la primera parte indica cómo alcanzar el conocimiento de Cristo llegando a participar de su naturaleza divina. Ya vamos a hablar de lo que eso significa. O sea, Pedro lo que está haciendo es una exhortación al crecimiento espiritual de los creyentes. Es la primera parte que trata la segunda carta de Pedro. Ahora, basados en ese conocimiento de Cristo, Pedro instruye a los creyentes para que ellos se opongan a las doctrinas y al estilo de vida de los falsos maestros. Pero basado en qué? En que conoces a Cristo, ahora tienes las herramientas, el conocimiento y la base para poder discernir las enseñanzas falsas
de las que no son falsas. Fíjense que Pedro no se preocupó por enseñarle a las personas cuáles eran las falsas enseñanzas ni el estilo de vida de los falsos maestros. No le interesaba estar enfocado en eso. ¿En qué se enfocó Pedro? Conoce a Cristo. Esta es la base. Luego cuando esto llega, tú dices, no, ya yo sé cómo es el asunto. Entonces, fíjense por dónde viene Pedro. Y la tercera parte de la carta es un llamado a la esperanza que trae el conocimiento verdadero del Señor ante el inminente fin del mundo, el juicio final y la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque había una preocupación de los cristianos en aquella época de que Jesucristo se estaba tardando demasiado, que ya no viene, que si viene, que sí, que sea la puerta, que sea esto. Y Pedro, entonces, basado en el conocimiento de Cristo, le da un mensaje de esperanza diciendo que viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, yo me voy a enfocar en la primera parte de la carta de Pedro, y la segunda y la tercera parte usted se la lee. Se la lee. ¿Sí? O sea, ¿usted quiere crecer al próximo nivel? ¿Quiere crecer al próximo nivel? Léese y estúdiese. Así se pasa al próximo nivel. Amén. Amén. Entonces nada más le voy a dar el requisito aquí. O sea, la entradita. Y el resto usted se compromete a decir, ahora ya entendí la carta de Pedro. O sea, el resto de la carta. Entonces Pedro, fíjense lo interesante, está en un momento de su vida en que él se da cuenta que está llegando al fin de sus días. Qué interesante, ¿no? Que tanto Pedro como Pablo, ellos tenían en su proyecto de vida que escribieron, que Dios se los departó también. Dice, estoy llegando al fin de mis días. ¿Cómo sabían ellos eso? Pablo sabía también. Dice, ya estoy a punto ya de ser sacrificado. Estoy listo para la parrilla. Que el Señor me lleve. Y Pedro, en este caso, está diciendo que también él sabe, tiene conciencia que está al fin de su vida, e insiste entonces en recordar ciertas enseñanzas anteriores que los creyentes habían recibido, que se suponía que ya sabían. Se supone que lo saben, pero yo me voy a encargar de recordarles esto a ustedes. Entonces, fíjense lo que dice Pedro. Esto no está aquí en la lámina, pero porque después vamos a pasar la lámina en su momento. Dice, siempre, eso está en el capítulo 1, versículo 12. Siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordárselos todo esto, todo el tiempo. Pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. Señor, revélame qué quieres tú para mi vida, que vas a morir. También debo esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. ¿Qué cosa puede ser tan importante para Pedro como para sentir el deber de esforzarse en recordárselo antes de la partida de él? O sea, ¿qué puede ser tan importante? Decir, mire, yo sé que me voy a morir, pero les voy a recordar esto. Yo sé que ustedes lo saben, yo sé que lo han escuchado 20 veces, pero Pedro está diciendo casi una cosa es que lo sepa y otra cosa es que lo hagas. Porque saber y no hacer es igual a no saber. Sí, así es, no saber. No, yo sé eso. Cuando nosotros llegamos al momento en nuestra vida espiritual que decimos, yo sé, y tú dices, ok, yo sé. Así. Te hace más responsable, obviamente, porque tienes conciencia de que sabes algo y no lo haces. Pero Pedro está diciendo, se los voy a recordar una y otra vez. O sea, es mi obligación animarlo. Debo esforzarme por recordarle algo que todavía no he dicho, que Pedro se los quiere recordar. Ahora yo le pregunto a ustedes, si tú supieras que viene el Señor Jesús y se te aparece un día, Señor Jesús, muéstrame tu plan para mi vida. Bueno, te vas a morir dentro de poco. Si supieras que vas a morir dentro de poco, ¿en qué te enfocarías? ¿Y qué sería lo más importante que tú le dirías a las personas? Fíjense lo que esto significa. ¿Qué sería lo más importante que tú le dirías a otro? No estoy diciendo lo que harías. No,
yo haría esto, haría un viaje, me comería 20 helados, voy a hacer aquello, voy a abrazar a mi familia, le pido perdón a todo el mundo. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de cuál sería tu enfoque de vida si supieras que tus días son cortos. Yo me he hecho esa pregunta. Yo me digo, si yo me moriría aquí, ¿qué haría hoy día? Y eso me ayuda a volver nuevamente a lo esencial, porque siento que estoy perdiendo el tiempo en una cantidad de cosas que no tienen sentido. Sí, a mí me ha pasado. Yo digo, ay no, qué aburrido. Yo estoy haciendo esto y esto no va a tener sentido, no tiene trascendencia. Me voy a dedicar a cosas que tengan más trascendencia, y dedicarme a cosas que tengan más trascendencia significa dedicarme a otra persona, que cuando yo no esté, esa persona continuará con el proyecto. Y eso es lo que está en la mente de Pedro. Entonces Pedro da a sus lectores directivas pastorales. Como buen pastor, no, Pedro, o sea, apacienta mis ovejas. ¿Se acuerdan de la misión que Jesús le dio a Pedro? Apacienta mis ovejas. Entonces Pedro se dedicó a dar directivas pastorales para que crezcan en el conocimiento exacto, completo y profundo de Cristo. A eso fue que él se dedicó. Pedro, enséñanos ideologías. Pedro, enséñanos sobre doctrinas. No, Pedro dice, le voy a enseñar de Cristo. Eso es lo esencial en la vida de un creyente. Que ese conocimiento sea profundo, completo, exacto, preciso. Y él se abocó, fue a eso. Entonces, ¿cómo llegamos al pleno conocimiento de Cristo? Volvemos a la pregunta. Para crecer en el conocimiento de Cristo, San Pedro desafía a sus lectores a esforzarse en desarrollar ciertas cualidades o virtudes espirituales. Esta es la parte práctica del asunto. Ok, Pedro, debes desarrollarte, debes crecer, aprender ciertos comportamientos, ciertas cualidades, ciertos rasgos que te van a ayudar a crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Quieres saber cuáles son esas cualidades? ¿Están listos? Sí. ¿Están listos para poder recordar lo que ya saben? Ajá, ¿listos para cambiar de zapato? Bueno, entonces es momento de cambiar de zapato. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Está en la portada, lo colocamos aquí. Perfecto, ahí están los zapaticos otra vez, con la Biblia puesta allí. Fíjense cómo Pedro se introduce. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Yo le digo a ustedes que vamos a subir el nivel. Cuando uno lee esto por primera vez, uno dice, ¿what? ¿De qué me están hablando? Pero vamos a subir el nivel. Aquí en su casa, porque a veces nosotros brincamos esos capítulos que no entendemos. No, a mí me reta, yo no entiendo esto, me voy a meter. Hace un año, porque quiere el otro nivel. ¿Sí me entienden? No le huya a la carrera, no le huya al plan de entrenamiento. Hay mañanas en que yo no me quiero levantar, porque parte del hábito significa levantarse a las 4:30 de la mañana para salir a correr. Y unos planes durísimos, yo digo, ay, ese plan no lo quiero hacer hoy. No, en la vida cristiana no se puede saltar un plan. Hay que continuarlo. Entonces, enfréntese al texto. O sea, dialogue con el texto. Pelee con el texto. Póngase allí con el texto. Pregunte si tiene que preguntar. Pero tenemos esto aquí. Esto simplemente es que Pedro está haciendo el preámbulo de lo que va a decir. Está hablando de la acción de Dios. Está echando la base para el conocimiento de Cristo. Pero yo se lo voy a poner un poquito más fácil a ustedes en esta mañana. ¿De dónde viene todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa? De su divino poder. ¿Verdad? Yo le hago preguntas a ustedes. ¿De dónde viene lo que necesitamos? Pedro está diciendo,
todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa lo tenemos. Diga conmigo, lo tengo. Lo tienes. Vamos a empezar por allí. Lo tenemos. Porque es la parte de Dios. Dios hizo su parte. Dios hizo su trabajo. Dios, por la gracia, una acción de gracia, Dios hizo en nuestra vida. Entonces, la siguiente, por favor. Fíjense, se lo voy a facilitar. Dice: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida plena y dedicada a Él. Amén. Amén. Todo. Empiece por allí. Ay, es que me hace falta. No, todo lo que necesitamos para llevar una vida entregada, consagrada, poderosa, victoriosa y en crecimiento lo tenemos. Amén. Vamos a empezar por allí. Es a la vida y a la piedad. Todo lo que compete. Eso es lo que significa eso. A la vida y a la piedad lo tenemos. No necesitamos más nada fuera de Dios. No, vamos a complementar esto con una ideología. Vamos a complementar esto con esta idea de este fulano. Vamos a leer tal y tal cosa. Ojo, yo estoy hablando de buenos materiales. Pero cuando tú necesitas complementar tu vida piadosa, bueno, vamos a hacer una cosa, oramos, pero mezclamos por aquí un poquito de budismo. Aquí le metemos zen por este lado. Por aquí trabajamos esto. Entonces tú no estás creyendo que necesitas todo lo que Dios te ha dado para vivir una vida entregada a Él. ¿Sí me entiendes? No, aquí no hay lugar a mezcolanza. Aquí no hay lugar a hacer unas sopas extrañas. Todo lo tenemos. Segundo, Dios nos ha dado las preciosas y ricas promesas que se realizaron en Cristo, lo dice Pedro en el versículo. Tenemos todas las promesas. ¿Sí lo creen? Tenemos todas, o sea, no lo voy a detallar aquí porque esto es otro estudio. Eso es meterse por ahí por el lado de las promesas. Todas las grandes promesas hechas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para la salvación, la redención, la liberación, el perdón de nuestros pecados, todas las tenemos. Son nuestras, somos herederos de todas esas promesas. Tremendo equipaje que tenemos. Dios está haciendo su parte. Dios hizo su parte. Te doy las promesas, te doy todo lo que necesitas. Siguiente. Dios nos hace partícipes de la misma naturaleza divina, lo que nos asemeja más y más a Cristo. Esto es tremendo. Dice, ya va, ahora soy partícipe de la naturaleza divina. No es que nosotros seamos dioses, cuidado con eso. No es que haya una deificación de nuestra vida. Pero cuando creemos en Cristo y el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nosotros participamos de la vida de Dios. Participamos, no somos, de la vida de Dios. Esto se puede explicar de manera más amplia en otro momento. Pero Dios nos invitó a ser partícipes de la naturaleza divina. La naturaleza humana ahora se sujeta a la naturaleza espiritual, la naturaleza divina. Todo eso lo explica Pablo, nosotros lo entendemos: naturaleza humana, naturaleza espiritual, carnal y espiritual. Ahora participamos de la naturaleza espiritual. Usted no le debe nada a la naturaleza humana. Usted no le debe nada. Todo eso fue pagado. O sea, lo tenemos. Y Pedro está diciendo: yo sé que ustedes saben estas cosas, pero yo se los voy a recordar una vez más. Y cuarto, lo que dice Pedro en el versículo, que entonces para ser efectiva la gracia de participar de la naturaleza divina, es necesario apartarse de la corrupción moral que reina en el mundo. No son compatibles la naturaleza divina y la corrupción moral. No tienen que ver una cosa con la otra. No tiene que ver el espíritu con la carne. Nada tiene que ver. Entonces dice, bueno, Dios, necesito ir al próximo nivel. Entonces abandona, huye, apártate de todo aquello que corrompa tu alma. Amén. Todo lo que corrompa tu alma, todo.
apártate porque no tienen que ver una cosa con la otra. Entonces con esta base que Pedro está echando, lo que está diciendo es que el cristiano debe elevarse por encima de lo terrenal y de lo temporal para participar de la vida divina en Cristo en el poder del Espíritu Santo. Tienes que estar por otro nivel. Tú no eres nivel tierra, tú no eres nivel temporal, tú te mueves en otra dimensión. O sea, yo no sé cuántos estamos comprendiendo, porque hasta yo mismo digo, pues tengo que comprender esto más. Por eso le dije, vamos al otro nivel, para comprender. Porque si no nos vamos a quedar con zapatitos pequeños. Hay que el pie crece, y hay que ponerse otro zapato, y hay que medirse varios zapatos a veces, para ver cuál calza más con nosotros. Pasar al otro nivel, Pedro dice, elévate por encima de lo terrenal del mundo, elévate por encima de las cosas temporales. Pablo enseña esto muchas veces cuando dice que abandonemos lo terrenal, que abandonemos aquellas cosas que corrompen el alma y comenzamos a caminar en lo espiritual, para caminar en lo sobrenatural, para caminar en la dimensión del espíritu, para caminar con una mente espiritual. Es necesario abandonar todo lo que es contrario a esto. Y el Pedro quiere radical. No, mano, es que poco a poco no, rompe con eso. Pero es que Dios cámbiame, no, hazlo tú. Entonces, lo que está declarando Pedro aquí es el principio de responsabilidad espiritual que tenemos nosotros. Y eso es elevarse a otro nivel. Ahora viene la parte nuestra. La acción de Dios es esta. Ya Dios te dio la base. Ahora viene la colaboración del creyente. Sí, somos colaboradores. Viene una parte nuestra. No es que Dios lo hace todo. No, Dios hizo una parte. Ahora viene una parte que nosotros hacemos. Y no estoy diciendo que tengamos mérito en esto tampoco, pero es una acción del creyente. Siguiente. Y ahí está. ¿Cómo vivir como participantes de esa naturaleza divina? ¿Cómo lo vivimos? Y ahí cierra la pregunta Pedro entonces. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Cristo? Y Pedro dice, y por esto mismo, hablando ya de lo anterior, por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud. ¿A la virtud? ¿Al conocimiento? ¿Al dominio propio? ¿A la paciencia? ¿A la piedad? ¿Y al afecto fraternal? Amor. 8 cualidades. Por los otros libros de la Biblia mencionan otras, pero vamos a quedarnos con estas. 8 cualidades que Pedro dice que debemos, ¿qué? Poniendo todo, ¿qué? Empeño. ¿Qué significa eso? Esfuerzo, ¿verdad? Motivación. Sí, hay una motivación. ¿Sí? ¿Qué significa ponerle empeño a algo? Voluntad. Fajarse. Sí, hay una disciplina. Hay constancia. Póngale corazón. Póngale empeño a esto, pero basado en lo anterior, para que no se quede un esfuerzo humano nada más, sino sobre la base de lo que Dios ha hecho y nos ha dado a nosotros. Poniendo todo empeño, mostrar toda diligencia, dicen otras versiones. Póngale diligencia al asunto. Muestre un interés ferviente en esto. No, eso se va a formar solo en mi vida. No, eso no se forma solo, usted lo busca. Amén. Usted lo busca, lo procura, porque quiere alcanzar el otro nivel. En el original griego dice moverse rápidamente, ir a toda velocidad, es lo que dice ahí. Es decir, eso es ya. Póngale empeño a esto. ¿En qué hay que colocar empeño? Entonces Pedro
comienza a describir que yo no se las voy a detallar una por una aquí porque eso lo va a investigar usted. Amén. Usted haga como los bereanos, investigue. Pero se las voy a poder mencionar. Si dice, ¿cuál es la primera que menciona Pedro? Fe. Ajá. La base para todo crecimiento cristiano, ¿por dónde empieza? La fe, eso estamos de acuerdo. Doctrinalmente la fe es el fundamento, la fe es el inicio, la fe es la iniciadora. Fe, la fidelidad, la confianza que hemos puesto en Jesucristo, por lo cual hemos sido salvos y justificados. ¿Por medio de qué? De la fe. Ese es el punto de partida. Entonces tú dices, ya, tengo fe, creí en Jesucristo, he sido justificado, he sido salvado y he sido redimido. Y hasta ahí llegó todo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué viene? Añádele qué a eso. Dice, póngale virtud a eso. Ahora, virtud, arete, es una expresión muy común entre los griegos de la época para referirse a personas que tenían un espíritu superior. Es lo que llamamos hoy la excelencia. La excelencia no es de hacer bien las cosas, estamos hablando de carácter, de fortaleza de carácter, de autoridad moral. Ahora, cuando usted tiene fe, a esa fe tienes que crecer en una persona con un carácter fuerte, firme, con autoridad. En la transformación del cristiano, o sea, se va transformando interiormente. Dice, añádele a eso virtud. En las antiguas traducciones de la Reina Valera, hasta 1909, cuando se usaba la palabra virtud, se refería más a poder, algo así como a poder. Ustedes, cuando los que conocen las versiones antiguas, hasta y después en las nuevas versiones se usa poder, no virtud. De ahí aquel canto viejo, bueno, aquí se me va a caer la cédula, que dice, haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor, virtud salió de él y ella sanó, y si me tocas tú, sanarás también. Dice virtud, quiere decir que salió poder de allí, pero aquí Pedro está hablando del espíritu excelente de esta persona. A esa virtud, ¿qué le vas a añadir? Conocimiento. El cristiano conoce, el cristiano tiene entendimiento y comprensión. Pedro está diciendo, comprenda, entienda, crezca en, bueno, hay un término, lo que pasa es que hay una secta que se llama así, pero aquí es gnosis, o sea, gnosis. Ajá, pero crezca en comprensión de las cosas, alabe con el entendimiento, crea con entendimiento de las cosas, tenga fe pero tenga entendimiento. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí me capta? O sea, crezca en conocimiento de las cosas. Pedro está invitando aquí que a ese conocimiento requiere entonces ¿qué? Templanza, que es dominio propio, la capacidad de poder regularte moral, emocional y espiritualmente, sexualmente, para muchas personas también, dominio de sí mismo, porque mejor es dominar el espíritu que conquistar una ciudad, es el proverbio, ¿verdad? Dominio de sí mismo es señal de crecimiento, otra virtud también. Bueno, todas son virtudes, estas que están aquí. Al dominio propio, ¿qué le vas a añadir? Paciencia, esa capacidad de poder mantenerte firme en medio de la adversidad. Perseverancia, tú perseveras hasta el fin. Y Pedro está diciendo, añade eso. No sé, Dios mío, dame paciencia, no dame paciencia, crece tú en paciencia. ¿Sí me capta? O sea, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, según lo que Pedro está diciendo. A la paciencia añádele ¿qué? Piedad. Piedad es devoción, piedad es entrega,
Piedad es una vida consagrada, es una vida entregada a las cosas de Dios. Eso es piedad. Tener esa cuando habla de una vida piadosa, está hablando de esta persona es de Dios. Se entrega, tiene disciplinas espirituales, ora, busca de Dios. O sea, es una vida piadosa. Pero una vida piadosa no es suficiente si no tienes que. Yo creo que eso aquí bastante, ¿no? Sí, afecto fraternal. Yo siento el afecto fraternal en buen Cristo. Yo lo siento, yo lo percibo, o sea, eso se capta. Yo creo que, bueno, Señor, ¿será que le añadimos un poquito más? Entonces, tú sabrás qué necesitas añadir más. Pero el afecto fraternal necesita, porque no es entre nosotros nada más, el amor es para todos. Amén. Todos las 8 cualidades que Pedro dice comienzan en la fe y terminan ¿dónde? En amor. O sea, la vida cristiana es una vida que se inicia en la fe y es una vida que el perfeccionamiento de la vida cristiana es una persona que ha crecido en el amor, la mayor de las virtudes. Y Pedro está insistiendo en que necesitamos añadir, necesitamos agregar, crecer en todas estas virtudes poniéndole todo empeño a esto. Ahora, yo le voy a mandar una tarea a ustedes. Ahí hay 8 virtudes. Cada uno de ustedes dice, esta que está aquí, necesito añadirle, necesito trabajar, desarrollarla. Porque eso es lo importante también de un... Sí, vamos a tener que le inicie. Sí, claro, está bien. Pero ustedes me están escuchando. Sí. Eso es lo importante de poder identificar y decir cómo yo necesito ahora desarrollar esto en mi vida. Pero lo importante no es que te quedes, es que le sigas colocando empeño, trabajando eso profundamente, trabajando el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, o sea, cómo irlo trabajando. Esto no es una sucesión, ojo. Esto no es que uno tras de otro, no, esto es simultáneo. O sea, todo esto es un proceso simultáneo que ocurre, pero un orden ayuda también. O sea, todo así vamos viendo. Entonces, hoy se habla de los planes de desarrollo personal, que la gente estructura unos planes de crecimiento. Pero ya Pedro viene hablando de esto desde hace tiempo. O sea, te está dando pautas para cómo crecer en el conocimiento de Cristo. Ya para ir cerrando, dice Pedro en el versículo 8: si todo esto abunda en ustedes, fíjate, sí, ¿eso es qué? Eso es condicional. Sí, leamos eso es condicional. Él no dice cuando todo esto, no, porque depende de qué, de que tú lo hagas o no lo hagas. Sí, solo sí. Sí y solo sí. Así, tú sabes, el simbolito matemático así. Me acuerdo de mi profesor. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí utilizo otra palabra, epignosis, es decir, por encima de todo conocimiento pleno. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero quien no tiene todo esto es corto de vista. Aquí se pone un poquito fuerte Pedro. Es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Número 1, hay una condición. Si todo esto abunda en ustedes, es decir, en pocas palabras, en términos contemporáneos, si ustedes desarrollan estas cualidades, si se empeñan en trabajar todas estas cosas, dice en otras versiones, de una manera más negativa, evitarán estar ociosos.
Aquí lo dice mucho más bonito, serán muy útiles y productivos. Sí, tú sabes. Pero las versiones anteriores dicen que estarán ociosos y sin fruto, dicen. Inútiles, improductivos, estériles e inactivos. Solo que no nos gusta que nos digan eso, ¿verdad? Eres un ocioso en las cosas de Dios, improductivo, inútil. O sea, es fuerte, pero eso es el contexto. Lo que pasa es que, bueno, el traductor aquí quiso ser un poco más suave y dijo útiles y productivos. Pero en pocas palabras, si tú no practicas esto, eres un improductivo. O sea, tu vida no produce. No hay crecimiento y te quedaste con el zapatico chiquito. No lo estoy diciendo yo. ¿Quién lo está diciendo? La Biblia. Lo dice Pedro. Es decir, o sea, una vida improductiva. Lamentablemente hay mucho cristiano improductivo. Y lo voy a decir con responsabilidad. No da más. ¿Por qué? Porque no se abocó a desarrollarse en las virtudes. Que nos está diciendo aquí, ay, es que yo no crezco, es que estoy igualito todo el tiempo. 20 años después, lo mismo, se dedicó a los rituales nada más, se dedicó a la religión, pero no se dedicó al conocimiento de Cristo. ¿Queremos pasar al próximo nivel? Sí. Próximo nivel vamos a pasar. Entonces, pero un poquito más fuerte, le está diciendo a la gente, mira, te voy a decir algo, tienes la vista corto de vista, ciego. Es decir, no tienes visión. Si tú no tienes estas cualidades, pierdes la visión. Se pierde y andan en otras cosas. Y tanto así que dice que te olvidas de que tus antiguos pecados fueron limpiados hasta el olvido de la salvación. Por eso es que Pablo insiste en que te ocupes de tu salvación con temor y con temblor. Cuida. O sea, la salvación se cuida. El crecimiento se cuida. No lo estoy diciendo yo, lo dice Pedro. Te vas a olvidar. Si tú no practicas esto, te olvidas hasta que tus pecados fueron perdonados y de la obra que Cristo hizo en ti. Y con esto remata Pedro. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Lo mismo que le estoy diciendo, ocúpate que eres un llamado. Ocúpate que fuiste elegido por Dios. Ocúpate en ese crecimiento, ocúpate de tu salvación, ocúpate de tu crecimiento. Procuren fortalecer su llamado y elección. Es cuando dice otra vez, si hacen esto, otra vez la condición, si hacen esto, jamás caerán. ¿Qué ven? Si hacen esto, jamás caerán. Entonces tú dices, entonces existe la posibilidad de caer, es otra discusión. Si haces esto, te mantienes firme en el conocimiento de Cristo y jamás caerás. De esta manera, es cuando la gran noticia, de esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si haces esto, si practicas esto, si creces en el conocimiento de Cristo, si te ocupas de tu salvación, de tu elección y de tu llamado, se te abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero estar ahí con que me abra la puertica. ¿Usted también? O sea, Señor, de par en par, abre la puerta allí. ¿Queremos pasar al próximo nivel? Sí. ¿Estamos listos? Vamos a ponernos de pie. ¿Listo para cambiar el zapato? Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Señor, habiendo entendido esta palabra y estando delante de tu palabra que es viva, tu palabra que es hermosa, tu palabra que la degustamos, que la incorporamos a nuestra vida, Señor, rogamos para que el Espíritu Santo de Dios nos permita asentar esta palabra. Señor, queremos crecer, deseamos pasar a un próximo nivel de conocimiento de Cristo.
que nuestro anhelo más profundo sea conocerle a Él. Señor, que no haya ninguna otra cosa, ningún otro deseo, ningún otro objetivo, ningún otro propósito o meta más importante en nuestra vida que el conocer más y más a Cristo en profundidad y en verdad. Señor, para que entonces la vida de Cristo cada vez más sea vivida en nosotros, participando de la naturaleza divina, Señor, y siendo cada día más y más como Cristo. Es nuestro deseo, Señor. Yo te ruego, Padre, para que cada uno de nosotros, la iglesia que está aquí en este día, Señor, nos conduzcas al próximo nivel de crecimiento espiritual, Señor, en Cristo Jesús. Señor, gracias por este día, gracias por esta palabra que nos nutre y que nos vivifica. En el nombre de Jesús. Él está con nosotros hasta el fin del tiempo y no vamos a regresar atrás y nunca dejaremos de soñar, pues lo mejor está por llegar.